Déjeme tantito, por favor. Permítame tantito, por favor. Yo creo que estamos ya otra vez. Disculpen, hermanos, iniciamos el tema, pero hay problemas en la transmisión, hay problemas con el internet. Espero que ya estemos al aire. Ahorita me avisan, ahorita me confirman. Y tenemos el tema de el bautismo. Tenemos el tema del bautismo. Marcos capítulo 16. Tenemos el tema, rogamos disculpas hermanos porque no se interrumpió en la transmisión, decía que no se podía transmitir, me decía Facebook. Espero en Dios que ahora sí ya esté llegando la señal a ustedes. A ver, entonces tenemos el tema de hoy, hermanos, el bautismo. El bautismo, Marcos capítulo 16, versículo 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo es un punto, es un tema muy importante. No es una casualidad, no es un invento humano, sino que Jesucristo mencionó estas palabras: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, obviamente, y no fuere bautizado, será condenado. Entonces, el bautismo es un mandamiento del Señor, no es una casualidad. Mencionamos. Entonces el bautismo es un mandamiento del Señor. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice de esta manera: Jesús, dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense, el mandamiento de Jesús es ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y luego añade, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el bautismo no es un invento humano, no es algo que el ser humano haya inventado, pero también por otro lado, o en contraposición, el bautismo, hay personas que no le dan la importancia necesaria. Y hay personas que dicen, no, es que no es necesario para la salvación. Pero recuerde este en Marcos capítulo 16, verso 16. Dice que el que creyere, fueron palabras de Jesús, son palabras del maestro que él dejó escrita ahí en la Biblia. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces al tema del bautismo le tenemos que hacer justicia. Al tema del bautismo lo tenemos que hacer nosotros relevante, que sobresalga, porque está diciendo la Biblia que es de suma importancia, puesto que a través de la obediencia en el bautismo depende también nuestra salvación. No solamente tener fe, como algunas personas afirman, no solamente creer en Jesús y ya, sino que tenemos que añadirle el bautismo. Entonces es un mandamiento del Señor. Él dice que a Él se le da el todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder. Ya una vez que ha resucitado, el Padre le ha concedido todo el poder, le ha concedido toda potestad, y Él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y en todas las naciones, al hacer discípulo a la persona, ¿cómo se hace discípulo? A través del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es un mandamiento del Señor. No es casualidad, amigos. No es casualidad. Acuérdense, hermanos, que estamos enfocándonos especialmente en estos temas hacia las personas que aún no han obedecido a Dios, que tal vez sí crean en Dios, que saben que existe y un montón de cosas, pero no le han obedecido. El tema general es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, este punto que ya hemos llegado en estos estudios es el bautismo. Por lo tanto, la escritura nos menciona, o el punto número 1 nos dice que el bautismo es un mandamiento del Señor, no es un invento. Y si hay personas que no le dan la importancia necesaria a este punto, miren lo que dice Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, miren lo que menciona la escritura. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice la escritura de esta manera. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres,
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, hay que darle la importancia al bautismo. No vamos a agradar a los hombres, sino estamos agradando a Dios. Entonces Él manda que la persona en todas las naciones sean bautizadas en cualquier lugar, de cualquier nación. Entonces dice Gálatas 1:10 que busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Si alguna persona enseña que el bautismo no es de suma importancia, está totalmente equivocado. Porque la palabra del Señor nos dice que es un mandamiento del Señor. Él lo dijo, Él ordenó, tanto en Marcos 16:16, no lo dijo ningún apóstol, no lo dijo ninguna otra persona, sino el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y Mateo 28:18-20, que ya leímos, pues menciona lo mismo. Jesucristo tiene todo el poder y Él manda a sus discípulos que vayan a todo el mundo y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es una casualidad. Si alguien enseña otra cosa, entonces la Escritura dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Por lo tanto, hermanos, entramos al punto número 2. Ya vimos que el bautismo es un mandamiento del Señor. El bautismo es un mandamiento del Señor. Ahora, punto número 2. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? Hechos capítulo 2, versículo 38, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de esto. ¿Para qué sirve el bautismo? Veamos, vamos a basarnos a la palabra del Señor, lo que la Biblia dice. 2:38 del libro de los Hechos. Dice 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿para qué sirve el bautismo? Es para el perdón de los pecados. Si una persona tiene fe, si una persona cree en Jesucristo y todo lo demás, pero aún no ha sido bautizado, sus pecados todavía están en su alma, están en su vida espiritual. Por lo tanto, dice la Escritura que el bautismo es para perdón de los pecados. ¿Para qué sirve el bautismo? Entonces, dice la Escritura, responde, y dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente, 3:21 de Primera de Pedro. 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, estamos en el punto número 2. ¿Para qué sirve el bautismo? Es para perdón de los pecados. Si usted fue bautizado de niño, pues quiero decirle, amigos, que con todo mi amor del mundo les digo que no es válido ese bautismo. Porque el bautismo dice que es para perdón de los pecados. Y la Escritura nos menciona que los niños pues no tienen pecados. Mire lo que enseñó Jesucristo allá en Mateo capítulo 19. Vamos a ver lo que enseña la Escritura en Mateo capítulo 19. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Capítulo 19 del Evangelio de Mateo 19, 13 y 14. Mire lo que dice la Escritura, Mateo 19, 13 y 14. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero ven el versículo 14, 19, 14 de Mateo. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, ¿para qué sirve el bautismo? Es para el perdón de los pecados. Pero dice, yo fui bautizado ya. Usted puede argumentar, yo fui bautizado de niño. Pero fíjese que no es válido. Bíblicamente no es válido. ¿Por qué? Porque si el bautismo en Hechos 2:38 dice que es para perdón de pecados y tú fuiste bautizado de niño, entonces tú no tenías pecado de niño. Estando en la situación de niño, pues no tenías pecado. Porque no tienes ningún pecado siendo niño.
¿Y cómo comprobamos esto? Bueno, pues dice la Escritura, ya leímos en Mateo 19, verso 14 especialmente, que Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos o el reino de Dios. Si los niños tuvieran pecado, amigos, entonces Jesús no hubiera dicho estas palabras. Jesús hubiera dicho, vayan, bauticen a los niños y de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, amigos, el bautismo no es aplicable a los niños. Y lo digo no para causar molestia en usted, pero es lo que está diciendo Dios, es lo que la Escritura está afirmando. El bautismo es para perdón de los pecados y un niño no tiene pecado. Entonces, dice la Escritura que es también para salvación. Ya leímos primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces el bautismo es para salvación y dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quitando las inmundicias de la carne. Pues no quitando las inmundicias de la carne es que una persona que tú das el consentimiento de que te quieres bautizar para el perdón de tus pecados. Entonces, hay personas que creen que la persona ya al bautizarse ya no va a cometer ningún pecado jamás. En la mente de Dios o en la intención de Dios es eso, no lo podemos negar. La idea de Dios es que una vez que nos convertimos al Evangelio, una vez que nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, la idea es ya no pecar. Esa es la idea de Dios. Fuimos llamados a libertad, dice la Escritura. Entonces, pero el enemigo va a poner tropiezos. El enemigo va a estar siempre molestando nuestra vida espiritual. Y luchando y luchando y luchando, a veces se cae, pecamos contra Dios. Pero dice la Escritura que no quitando las inmundicias de la carne, dice primera de Pedro 3:21. Esto quiere decir, amigos, que te conviertes al Evangelio, obedeces a Dios a través del bautismo, pero vas a seguir sintiendo ese deseo de la carne de volver a tu vida pasada. Esa es la idea de la carne, que te va a querer arrastrar hacia a que vuelvas atrás, o que tal vez no sé qué problema tenías tú antes de venir a Cristo. Entonces, para esto, hermanos, tenemos nosotros que analizar, conocernos. Por eso yo en mis estudios he venido hablando acerca del carácter y del temperamento. Y ya lo expliqué una vez en una clase, lo he dado también en predicaciones. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en Cristo debemos aprender a controlarnos. Si tú controlas tu temperamento a través de tu carácter, eso te va a ayudar para que llevemos una mejor vida hacia Dios. ¿Qué es el temperamento? Pues el temperamento es lo que nosotros heredamos de nuestros padres, lo que ya traemos en nosotros, diríamos, lo que traemos de herencia de nuestros padres, es el temperamento, un carácter fuerte, un carácter muy duro, un carácter de que nos enojamos muy rápido y todo, un temperamento, perdón, muy fuerte, pero el carácter es lo que vamos a venir forjando o formando en Cristo Jesús. El carácter lo venimos formando diariamente, desde niños, desde niños. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces vamos a instruir al niño en su carácter, para que el carácter domine al temperamento. Cuando el temperamento, eso que nosotros traemos de nuestros padres, que se quiera salir a flote y pecar contra Dios, entonces con el carácter que venimos formando desde pequeños, va a dominar al temperamento. Y es donde habla la Biblia del dominio propio. La Biblia le llama dominio propio. Entonces, no creas que al bautizarte, ya inmediatamente ya todo cambió color de rosa, sino que es un proceso el asunto de bautizarnos y de crecer espiritualmente. Entonces, el bautismo es para perdón de pecados. Los niños no deben ser bautizados porque los niños no tienen pecado, pero alguna persona a veces dice, bueno, pero es que hemos heredado el pecado de nuestros padres. Mire lo que dice Ezequiel 18:20. Ezequiel capítulo 18, ¿por qué decimos que el bautismo no es para los niños? Porque miren, si alguna persona dice es que el bautismo
es para perdón de pecados y los niños tienen pecado, porque heredaron el pecado de los padres, del pecado de Adán, dice el pecado original. Discúlpenme, con todo mi amor, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, fíjense bien, estoy leyendo Ezequiel 18, 20, no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo Dios en su palabra. Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Escuchó lo que dice la Biblia? Ezequiel 18, 20, lo leo otra vez porque es importante. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Por lo tanto, no heredamos ningún pecado de nuestros padres. Sí consecuencias, que es otra cosa. Es otra cosa las consecuencias, pero el pecado en sí no lo hemos heredado. Entonces, si una persona es bautizada de niño, pues no es bíblico, no es bíblico. ¿Por qué? Porque el bautismo es para perdón de pecados y los niños no tienen pecado. Por eso Cristo dijo en Mateo 19, 13 en adelante, el 14 especialmente, dejen a los niños venir a mí, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidan, de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, si ellos tuvieran pecado, argumentamos nuevamente que Cristo no hubiera dicho esas palabras. Déjenlos venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales o de ellos es el reino de Dios. Así que, hermanos, amigos especialmente, a nuestros amigos, el bautismo, ¿para qué sirve? Es para perdón de los pecados y es para salvación. Y en la salvación, 1 de Pedro 3:21, dice que es no quita las inmundicias de la carne. Vas a seguir teniendo los problemas con la carne, aún después de bautizado. Pero es urgente que crezcas espiritualmente porque 1 de Pedro 2:1 al 3 nos dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 2, 1 al 3. Miren lo que dice la Escritura. Miren lo que menciona la Biblia. Estamos basándonos a la Biblia para que la Biblia sea la que nos enseñe, la que nos vaya diciendo qué es lo correcto ante Dios. Dice 1 de Pedro 2, 1 hasta el versículo 3. Te conviertes al Evangelio a través del bautismo y naces de nuevo. Eres una nueva criatura, una nueva creación, dice la Biblia. Entonces, pero vas a seguir teniendo las aflicciones de la carne. Ahí vas a aprender a controlar el temperamento. Tienes que aprender a controlarlo con tu carácter. Por eso la Biblia habla del dominio propio. Y el dominio propio te va a ayudar el Espíritu Santo de Dios, porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Entonces el temperamento, lo que heredamos de nuestros padres, que con eso no se puede hacer nada porque ya sí, así venimos, por decir, pero el carácter, lo que nosotros venimos formando en nuestra vida diaria, tenemos que aprender, tenemos que desear algo, que es lo que dice el apóstol Pedro. Una vez convertidos, vamos a ir formando nuestro carácter en Cristo, para que el carácter sea el que domine, el que controle a nuestro temperamento, o en otras palabras, a la carne. Miren lo que dice 1 de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, fíjate, 2:2 de 1 de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Para perdón de pecados, para salvación, y como naces de nuevo, eres un niño en Cristo, tienes que desear la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, para que eso te vaya dando crecimiento espiritual y eso vayas haciendo fuerte tu carácter ahora en Cristo y domine tu temperamento. Si no, vas a estar batallando en tu vida cristiana como muchos cristianos hemos batallado diariamente. Al no tener estas herramientas de cómo controlar el carácter, el temperamento, cómo controlarlo, pues se controla a través de nuestro carácter.
pero el carácter lo vamos formando diario. Por eso tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, dice la Biblia. Entonces tenemos que estar en constante estudio, porque eso nos va ayudando a formar, nos va ayudando a tener más conocimiento de la palabra, y eso mismo nos ayuda a reaccionar ante una situación la cual no nos conviene ahora como hijos de Dios, ya después del bautismo. Entonces, ya vimos, ¿para qué sirve el bautismo? Para perdón de pecados, para salvación. Ahora, ¿cómo debe llevarse a cabo el bautismo? Punto número 3. ¿Cómo debe llevarse a cabo el bautismo? ¿Cuál es la forma del bautismo? Porque, bueno, puedes argumentar, yo ya fui bautizado de chico. Ya dijimos que el bautismo no es para los niños. El bautismo es para perdón de pecados. Y los niños no tienen pecado. Ya vimos lo que dice la Escritura. Pero ahora nos dice, bueno, vamos a la forma del bautismo. ¿Cómo fuiste bautizado? Si es que ya fuiste bautizado, dices tú. ¿Qué dice la Biblia? Es la forma en que dice la Biblia, porque la Biblia nos dice cuál es la forma de bautismo. Tampoco está así a la deriva, como tú lo quieras hacer. Porque muchas personas argumentan y así lo practican. Usan el rociamiento, o usan en la cabeza el rociamiento, agüita en la cabeza tantito y ya. Pero ¿cuál es la forma del bautismo? ¿Cómo debe llevarse a cabo el bautismo? Que nos responda la Biblia. Mire, Romanos capítulo 6, Romanos, vamos a la carta de los Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 6, para ver la forma del bautismo. 6, 3 al 5. 6, 3 al 5. Vamos a ver lo que dice la Biblia. 6, 3 al 5 de Romanos. La forma del bautismo. ¿Cómo debe ser? 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué está enseñando la Biblia? Que el bautismo, la forma del bautismo, la forma en que la persona debe ser bautizada es por inmersión. ¿Por qué decimos por inmersión? Porque es una semejanza de la naturaleza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Lo repito, por si no lo entendiste. El bautismo, la forma del bautismo, ¿cómo debe ser? Pues dice la Escritura en Romanos 6, del versículo 3 al versículo 5, dice que participamos de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, llegando a este punto, el bautismo, la forma del bautismo es por inmersión. ¿Por qué? Porque es una sepultura en Cristo Jesús. Así como Cristo, su cuerpo, físicamente hablando, fue metido dentro del sepulcro, entonces el cuerpo de la persona, del candidato a la persona que quiere ser bautizada, debe su cuerpo ser sumergido. Es por inmersión, sumergido debajo del agua. El cuerpo de Jesús no fue puesto encima del sepulcro, sino fue metido dentro del sepulcro. Entonces, de esa manera, la Escritura nos está enseñando que el bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Romanos 6, 3 al 5. Eso es lo que enseña Dios. La forma del bautismo es por inmersión. Si, amigo, con todo nuestro amor en Cristo, te digo, si fuiste bautizado de niño, no tenías pecado. Ya lo leímos. Y si así lo hicieron tus padres contigo y te echaron agüita en la cabeza, tampoco. Porque el bautismo dice que es una sepultura. Es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando uno participa en la muerte de Cristo, entonces uno muere al pecado. Cristo murió en la cruz, tú mueres al pecado. Entonces, el cuerpo de Jesús fue puesto debajo del agua,
el cuerpo de Jesús, perdón, fue puesto en el sepulcro, tu cuerpo tiene que ser puesto debajo del agua, para que participes de la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Jesucristo salió, resucitó del sepulcro, entonces tú sales del agua para una vida nueva. Todas las equivocaciones pasadas, todos los errores, todos los pecados que has cometido antes del bautismo son borrados a través de las aguas bautismales, porque ya vimos que el bautismo es para perdón de los pecados. Así que, hermano, especialmente nuestros amigos, nuestras amigas, a quienes llegue este video más tarde grabado, editado, pues esta es la forma del bautismo, es por inmersión, es una sepultura, es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Romanos 6, 3 al 5 lo dice, es por inmersión. Si tú no fuiste así bautizado, entonces no fue un bautismo, como dice la Escritura. Ahora bien, Colosenses, vamos a leer ahora Colosenses, vamos a la Escritura porque queremos basarnos toda la palabra de Dios, no a mis razonamientos, sino a lo que dice la Escritura. Y estoy usando la versión Reina Valera, y todas las Biblias van a decir lo mismo, no importa la versión que sea. Dice así entonces cómo debe llevarse a cabo el bautismo. Ya vimos que es por inmersión. Ahora Colosenses 2, versículo 12. 2:12 dice la Escritura, sepultados con él en el bautismo. Fíjense lo que dice la Biblia, está aún más claro todavía. La forma del bautismo, ¿cómo es? Dice el verso 12, Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, con él, o sea, con Cristo. Sepultados con Cristo en el bautismo, diríamos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, de Dios que le levantó de los muertos. Entonces dice, sepultados con él en el bautismo. Entonces el bautismo es una sepultura. Y si es una sepultura, entonces tú tienes que ser sumergido, puesto debajo, totalmente tu cuerpo debajo del agua, para que participes de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Esto es el bautismo. Esto es lo que dice Dios. No es cosa de nosotros, sino es lo que dice Dios en su palabra. Está escrito en Romanos, está escrito en Colosenses, para nuestro conocimiento. Y si nosotros queremos, como dice la Escritura, que nosotros debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles, entonces si queremos ser esa iglesia, queremos ver qué hacían los cristianos en el primer siglo para ser salvo, recuerda el tema general. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquí está el ejemplo. Estas personas tuvieron que ser bautizadas así, puesto su cuerpo debajo del agua, sumergido totalmente, no agua encima, en la cabeza o por spray, rociamiento, no, sino es debajo del agua, para que así participe uno nuevamente, repito, de la semejanza, de la naturaleza, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No es cosa de nosotros, amigo, amiga, es cosa de Dios. Lo estamos leyendo en su palabra. Romanos 3, 6 al 5 y Colosenses capítulo 2, versículo 12. Es lo que la Biblia está diciendo. No es un invento humano, no es cosa mía, no es cosa de la iglesia, sino es cosa de Dios, que Dios quiere que seamos así. Así se debe hacer. Bien, entonces dice la Escritura también que ¿cuándo debe bautizarse la persona? Si ya tú entendiste que para que tú seas salvo, tienes que obedecer a Dios y el punto final es el bautismo, y así como dice la Biblia, dice yo quiero hacerlo, entonces, ¿cuándo debe bautizarse la persona? Primero, empiezo diciéndote que hay personas que posponen su bautismo. Hay personas que se les enseña a otros diciendo, bueno, te vamos a preparar, te vamos a dar unos estudios de 3 meses o de 6 meses, inclusive hasta de 1 año de estudio, para que ya cuando tú entiendas bien lo que es el mensaje de Dios, entonces vamos a ver si eres digno o eres apto para obedecer a Dios a través del bautismo. Entonces, ¿eso es bíblico? ¿Eso es lo que enseña la Biblia?
¿Qué hicieron los primeros cristianos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Queremos ser la iglesia primitiva? ¿Queremos hacer lo que la Biblia enseña en el primer siglo? ¿Lo que tenemos en la Escritura? Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Y entramos otra vez a Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Qué dice la Biblia de cuándo debe bautizarse la persona? Bien, vamos primero a Hechos capítulo 16 y vamos a ver a una muchacha que la Biblia nos da el nombre y nos dice de dónde era. Hechos capítulo 16, vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 16, del versículo 14 al 15. Repito, Hechos 16, capítulo 16, versículos 14 al 15. Dice así, 16, 14 al 15 del libro de los Hechos. Y estamos en el punto número 4. ¿Cuándo debe bautizarse la persona? Pues veamos qué enseña la Biblia. Hechos 16, 14 al 15. ¿Qué hizo Lidia de Tiatira? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, hasta nos dice el oficio, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, fíjense, es lo que Dios decía yo hace un momento. No basta solamente con que tú creas en Dios. Y disculpen la comparación, pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces no solamente basta con creer en Dios, no es suficiente para alcanzar la salvación. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios en su palabra. Porque esta muchacha o esta señora o jovencita, señorita, no sé, dice, solamente da el nombre, Lidia de Tiatira. Su oficio era vendedora de púrpura. Pues dice la escritura que adoraba a Dios. Pero algo le faltaba para la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algo le faltaba a Lidia de Tiatira. Y ese algo es lo que dice la Biblia. Dice el versículo, capítulo 14, versículo 14, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fíjense el 15, no solamente basta con creer en Dios y adorarle en tu creencia, sino que dice el verso 15, y cuando fue bautizada, ¿ves lo que dice la Biblia? Dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia, no solamente ella, sino también su familia, dice que nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, ¿cuándo debe bautizarse la persona? Cuando ya entendió el mensaje y sabe que es pecadora, sabe que ha faltado a Dios y que urge limpiar su alma de pecado. Pues ya entendió esto, entonces dice la Escritura, que Lidia de Tiatira, está el ejemplo, se bautizó cuando ella oyó el Evangelio. Cuando ella oye el Evangelio, dice que ella fue bautizada y su familia. Diríamos entonces ahí, al momento, ella pidió ser bautizada. Tenemos otro ejemplo, el carcelero de Filipos, también en Hechos capítulo 16, pero versículo 30 al 34, 16:30 al 34. Dice así, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hasta ahí nada más cree solamente y quédate. No. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, fíjense, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, repito, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuándo entonces debe ser bautizada la persona? En aquella misma hora de la noche. Tanto Lidia, oyendo el Evangelio que Pablo decía con Silas, dice que fue bautizada en el momento. Y aquí nos está diciendo que aquella misma hora de la noche fue bautizado él con todos los de su casa. Entonces, hermanos, amigos, sobre todo nuestros amigos, nuestras amigas que aún no han obedecido, ¿cuándo debes ser bautizado? ¿Cuándo debes ser bautizada? Pues dice la Escritura que a aquella misma hora
de la noche. Es decir, en el momento. Y tenemos otro caso también en Hechos, también en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, dice así la escritura. Hechos 8, se le predica, un evangelista llamado Felipe le predica al eunuco que iba en su carro leyendo al profeta Isaías. El capítulo 53, dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice el eunuco, no, pues no hay quien me explique. Se sube Felipe a su carro y le empieza a explicar el evangelio de Jesús. Entonces dice la escritura que yendo por el camino, dice el verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y dice la Biblia que yendo por el camino, verso 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, en el momento que este hombre entiende el evangelio de Jesús, él mismo dice, mira Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pararon el carro y ambos descendieron al agua y Felipe le bautizó al eunuco. Y cuando subieron del agua, otra vez siguió el eunuco gozoso su camino. Entonces, ¿cuándo, amigos, debe ser la persona bautizada? ¿Cuándo debe ser bautizada? Al momento, aquella misma hora de la noche, y en el caso del eunuco, pues fue también en el momento, cuando entendió. Pero también aquellas personas de Hechos capítulo 2, versículo 41, miren lo que dice, porque ya vamos casi al final, 2:41 del libro de los Hechos, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuándo debe bautizarse la persona? Aquel mismo día, aquella misma hora de la noche, en el momento que la persona entiende y siente la necesidad de que sus pecados sean borrados, entonces la persona debe pedir el bautismo. Por eso decimos, amigo, amiga, si tú tienes la necesidad, si tú entiendes el evangelio, tú sabes, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, que necesitas ser bautizado, mira lo que dice la escritura en Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice así, 22:16 dice la palabra del Señor. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, amigo, amiga, ¿cuándo tienes que ser bautizada? Pues dice en el momento. Levántate, pide tu bautismo, ponte en contacto con nosotros, busca la iglesia de Cristo, busca los números telefónicos y ponte en contacto con nosotros. Si has entendido el mensaje de Dios, si has entendido que la única forma que hay para alcanzar la salvación, el primer paso, diríamos, el primer paso para alcanzar la salvación es el bautismo, porque borra los pecados, y de ahí tienes que ser fiel hasta la muerte. No solamente bautizarse ya, sino tienes que mostrar fidelidad a Dios, no dejar de congregarte. Busca la iglesia de Cristo, acércate a la iglesia del Señor para que Él te añada a través del bautismo a su iglesia, y entonces vas a ser salvo. Así que gracias, hermanos, gracias a nuestros amigos, a nuestras amigas que se pusieron en contacto con nosotros. Vamos a hacer una oración final y luego unos comentarios. Nuestro Padre, gracias porque usted es bueno con nosotros. Nos ha ayudado, aunque no empezamos a tiempo por el problema de transmitir, pero gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de explicar brevemente acerca del bautismo. Ayude a las personas a quienes llegue este mensaje, este video, a que sus corazones sean abiertos, su entendimiento, Padre, sea totalmente abierto a su palabra, para que puedan entender cuál es la voluntad suya y qué deben hacer para ser salvos. El bautismo es de suma importancia, nuestro Padre. Por ello rogamos que las personas lo entiendan, lo comprendan y sean movidos para obedecer a su palabra, que se pongan en contacto con nosotros, que busquen su palabra, Padre, para que sus pecados sean borrados a través del bautismo. Gracias a nuestro Padre por ser lleno de amor con nosotros y darnos esta oportunidad. En su Hijo oramos dando las gracias. Amén.
Bien, hermanos, estamos a punto de terminar, nos quedan 4 minutos y no me aparecen a mí los comentarios, ya vamos a checar. No hemos dado el tiempo, la verdad, para ello, pero aquí me acaban de pasar mi esposita, me acaba de pasar los comentarios, y Julieta Jiménez Rangel le puso que le gusta y dice: hola, Dios le bendiga. Germán Hernández, Dios te bendiga, Germán, supongo en Honduras. Le gusta también y dice: bendiciones. Jesús Manuel González le gusta, Alonso Osorio le gusta, Elías María también me gusta, María Rocío Morales le gusta, a Omar Chaires también me gusta, Fran Reyes me gusta, Michelle Pereina, algo así, le gusta, Julio César Salazar igual, gracias hermano, le gusta, y Aurelio Olvera le gusta. Pues bien, hermanos, gracias, Dios les bendiga. Recuerden, tuvimos problemitas al inicio, tuvimos que cortar transmisión y no se oía y un montón de cosas, pero gracias a Dios terminamos. Vamos a continuar estudios, quédese siempre con nosotros. Mi nombre es Jesús Romero Villegas, búsquenme, síganme en redes sociales. Tenemos ahí un canal de YouTube y aparece con mi nombre, Jesús Romero Villegas. Dele por ahí clic, suscríbase a la campanita y le van a estar llegando las notificaciones de nuevos estudios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Siga, busque a la Iglesia de Cristo, póngase en contacto con nosotros, siga al Alumbrador Cristiano, se transmite todos los días de la semana en diferentes horarios. Usted entre al Alumbrador Cristiano en Facebook, en la página de Facebook, le da en videos y va a ver un menú de estudios de la palabra de Dios que le van a ayudar a edificar su alma. No deje de seguirnos. Busque el Alumbrador Cristiano. Si quiere seguirme a mí personalmente, pues búsqueme por mi nombre, Jesús Romero Villegas, en mi página de Facebook, así aparezco, y en mi canal de YouTube. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un placer haberles tenido conmigo. Espero en Dios que sea Él quien les ayude, les llegue la palabra a su corazón. Si hay dudas, comentarios, búsqueme y voy a hacer el tiempo, voy a hacer todo lo posible para darles una respuesta. Dios les guarde, Dios les bendiga y muchísimas gracias por seguirme y por estar con nosotros. Hasta pronto.